Estos días hemos recordado la encarnación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el Hijo Eterno de Dios, quien es el creador de todas las cosas, tomó sobre sí una naturaleza humana y vino a este mundo y habitó entre nosotros, ¿verdad? Es el recuerdo, ¿verdad? No solamente de aquel bebé en el pesebre, sino el recuerdo de que el Hijo Eterno de Dios adquiere sobre sí algo que no tenía, la naturaleza de sus criaturas, ¿verdad? La naturaleza humana, y viene a este mundo y se convierte en una realidad. Aquel Emanuel que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, verdaderamente se convirtió en una realidad, Dios con nosotros, ¿verdad? Así es como el apóstol Juan lo dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es una realidad que en estas fechas pues recordamos de una manera especial. Es algo único en la historia, lo estuvimos meditando un poquito la semana pasada, un acontecimiento único en la historia, y podemos ver, leyendo los evangelios, sobre todo en Lucas, en Mateo, cómo sucedieron todas estas cosas. Y podemos ver pues a las huestes celestiales alabando a Dios al ver a Jesús venir a este mundo. A ver, aquellos ángeles que fueron creados por Dios estaban delante de su trono, le alaban, le sirven. Ellos conocían al Hijo de Dios antes de ser encarnado. Imagínate la maravilla de los ángeles de ver como al Creador, por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, deja toda su gloria en los cielos y viene a esta tierra. Y nace de una manera tan humilde, ¿verdad? Fue concebido por el Espíritu Santo de forma milagrosa en el vientre de María, y nació, y también como estuvimos comentando, no fue por accidente que nació en Belén de Judea, había sido profetizado cientos de años antes. No fue por accidente, ¿verdad?, que sucedió de aquella manera. Fue el momento que Dios escogió en toda la historia para venir a encarnarse, a hacerse como nosotros. Y el propósito, evidentemente, lo sabemos. Si necesitamos un Salvador, que lo necesitamos, no podía ser otro sino Él mismo. El que tomara esa naturaleza como la nuestra, se encarnara con el propósito de venir a ser nuestro Salvador, llegar a la cruz del Calvario y pagar el precio de nuestros pecados. Y por eso es algo tan maravilloso. Yo me imagino a los ángeles contemplando a aquel bebé que nació en aquel establo, que fue puesto en aquel pesebre de una manera tan sencilla, tan humilde, con tan poca pompa. El otro día me comentaban del rey de Marruecos, que el rey de Marruecos tiene muchos palacios a lo largo de todo su país, ¿no? Y dice, todos los palacios están impecables todos los días, porque el rey se puede aparecer en cualquier momento, ¿verdad? Y ves toda la seguridad que hay, incluso me comentaban, ¿no?, del ejército, de seguridad, en fin, con armas y todo, blindando todo, porque el rey viene el rey, ¿verdad? Cuando vino el Rey de Reyes, no tenemos ni a un guardia de seguridad en la puerta del establo, ¿verdad? No hubo la prensa, como alguien dijo, no vino Radio Jerusalén ni la televisión de Belén para cubrir toda la información. Vino sin hacer ruido, de una manera tan sencilla que pocos son los que realmente se enteraron, ¿verdad?, de aquel nacimiento. Y yo me imagino a los ángeles viendo al Rey de Reyes dejar toda su gloria en los cielos, despojarse a sí mismo y venir a este mundo a nacer de una mujer, hacerse como nosotros, y verlo al Rey de Reyes allí en aquel establo, ¿verdad?, que después fue creciendo, y lo vemos en las Escrituras, y fue creciendo en estatura, en conocimiento, en gracia para con Dios y los hombres, porque Él en ningún momento dejó de ser Dios. En ningún momento Jesús dejó de ser Dios, pero Él fue totalmente hombre. Él adquirió la naturaleza humana en su totalidad, pero, nos dice la Escritura, sin pecado. Él fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Él jamás cometió pecado, ni de su pensamiento, ni de sus acciones. Él fue perfecto en todas las cosas que hizo. La maravilla de los ángeles viendo a Jesús, ¿verdad?, nacer, crecer, empezar su ministerio,
y verlo hasta que llegó a la cruz, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vaya a dar su vida el Rey de Reyes por esas criaturas tan desagradecidas, ¿verdad? Con esas criaturas que Dios creó para tener comunión con nosotros y que realmente el ser humano le volvió la espalda a Dios, ¿verdad? No queremos saber nada de ti. Despojemos, como dice aquel, echemos de nosotros sus ligaduras, no queremos saber nada. Y así es como vive el ser humano, sin querer saber nada de Dios, alejado de Dios, y sin posibilidad de acercarnos a Dios por causa de nuestro pecado. Y es por eso que Jesús vino para acercarse a nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que nos podía haber dejado tal cual ahí en la perdición. O podía haber dicho, esta creación no me sirve, la deshago ya otra nueva, ¿verdad? Pero no. Él vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Y vino a restaurar aquella relación que el hombre disfrutó por un breve tiempo en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva se paseaban por el huerto y tenían comunión con Dios. Y sabemos que cuando el pecado entró en el mundo rompió esa comunión, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y fueron expulsados del Edén y en esa situación alejados de Dios, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a proveer salvación. Él dijo, yo voy, ¿verdad? Vimos aquel versículo que decía, sacrificios y holocausto no quisiste, pero me preparaste cuerpo, hablando del Señor Jesucristo, me preparaste cuerpo. Y Jesús, sabiendo de su sufrimiento, no se negó a venir aquí, sino que dijo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, ¿verdad? Él vino para ofrecerse, el Cordero de Dios, que quita el pecado, vino al mundo para ofrecerse por nosotros. Aquellos sacrificios de la antigüedad cubrían el pecado, pero realmente el único que quita el pecado, el corazón, es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. De lo cual aquellos sacrificios eran sombra y nos hablaban, ¿verdad? Pero las huestes celestiales maravillándose de ver al Rey de Reyes, aquel por cuya causa son todas las cosas y todas las cosas subsisten, aquel, ¿verdad? Que nada fue hecho sin él, como nos dice en el libro de Colosenses, viéndole venir a este mundo y viendo cómo se ofreció por nosotros para proveer salvación. Él vino para salvarnos, para buscarnos. Esos días también nos recuerdan la maravilla de aquellos pastores, ¿verdad?, que estaban velando, como nos dice la palabra de Dios, a sus rebaños allí en el campo. Aquellos pastores que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo, y el Señor de una manera pues gloriosa se manifiesta a ellos a través de los ángeles y les dice lo que ha sucedido, que os ha nacido hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces ahí les da una señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y los pastores, ¿qué hicieron? Dejaron a sus rebaños allá y vamos a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron deprisa y fueron a Belén a ver y encontraron al niño, encontraron a aquel bebé. Y hablando con José y María le dijeron todo lo que los ángeles les habían dicho. Qué maravilla, dice, volvieron glorificando a Dios, de ver de que realmente el Señor había venido a este mundo. Unos magos vinieron de Oriente, de tierras lejanas, ¿verdad? No fue un viaje en el AVE, no fue un viaje rápido, fue un viaje muy lento, muy largo, donde viajaban con sus camellos o sus mulos o viajaban poco a poco, pasaban días en los viajes hasta que llegaron allí. ¿Y por qué vinieron? Dice, sí, y estos magos de Oriente, ¿y por qué vinieron? Y nos da la palabra de Dios, la descripción, dice, venimos a adorarle. Hicieron un viaje tan largo para adorar a Jesús. Es curioso, ¿verdad? Es curioso que aquellas personas que estaban tan lejos del pueblo de Israel, del Oriente, hicieron un largo viaje con un único propósito, de adorarle. Y le ofrecieron presentes, ¿verdad? Nos dicen oro, incienso y mirra, pero presentarle esa adoración. El Rey de Reyes, el Dios del universo, ha venido con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Luego vimos cómo llevaron a Jesús, después de la purificación de María, al templo, y allí se presentaron Simeón y Ana, dos ancianos, nos habla de la Escritura, piadosos que esperaban la consolación de Israel. Ellos estaban esperando, ¿verdad?, al Mesías. De los pocos seguramente en Israel que esperaban al Mesías,
pero qué gozo de aquel hombre anciano que coge al bebé en sus brazos y dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, ¿verdad? Y como él realmente se regocija viendo el cumplimiento de las promesas de Dios en la antigüedad. Emanuel, Dios con nosotros. Han visto mis ojos tu salvación. Ya me puedes llevar a la gloria, ¿verdad? Me doy por satisfecho, ¿verdad? Por la fe en él obtuvo, ¿verdad? Sin duda, salvación, por la fe en ese Jesús que iba a dar su vida también por él. Ana, aquella mujer también piadosa que esperaba. Y también hablaba de todos, del niño a todos, como diciendo: ha nacido, ¿verdad? Ha nacido aquel Mesías, aquel quien esperábamos después de tantos años. Y nos dice de José y María que se maravillaban de todo lo que oían acerca del niño. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Dice: María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Y podemos ver ese acontecimiento histórico que sucedió en un momento puntual en la historia. Algo que fue diseñado por Dios desde la eternidad pasada. El plan de redención de Dios no sucedió cuando se estropeó la creación, ¿vale? No sucedió cuando el hombre y la mujer pecaron en contra de Dios y dice: vaya, esta creación se me ha estropeado, voy a ver cómo la arreglo. No, esto era el plan de redención de Dios desde la eternidad pasada, que Él sabía todo lo que iba a acontecer y fue diseñado por Dios y que había sido anunciado por muchos profetas de la antigüedad. Tenemos el versículo en Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el ¿qué? El cumplimiento del tiempo. O sea, hubo un momento que Dios tenía destinado en que el Señor Jesucristo iba a hacerse hombre, iba a venir a este mundo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, ¿verdad? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces nos habla del tiempo. Ese momento en toda la historia donde Dios había escogido que ese era el momento exacto en que Él iba a venir, iba a encarnarse, iba a tomar forma humana, iba a estar entre nosotros, iba a llegar a aquella cruz y proveer salvación, el cumplimiento del tiempo. Jesús no vino a este mundo en ese tiempo por pura casualidad, vino cuando el tiempo se cumplió. Y tantos profetas de la antigüedad, ¿verdad? Tantos profetas que habían hablado, habían profetizado de aquel que vendría. Y Jesús les dijo a sus discípulos: bienaventurados vosotros porque veis lo que muchos hubieran querido ver, ¿verdad? Y oís lo que muchos hubieran querido escuchar. Ese tiempo que el Señor había determinado para venir a este mundo. Ese tiempo glorioso. Vimos, o mencioné la semana pasada esa frase para pensar, ¿verdad? El Eterno se sometió al tiempo. El Eterno, aquel que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, se somete al tiempo. O sea, el Eterno se somete al tiempo. Es tan para meditar, ¿verdad? Aquel que moraba más alto que el sol vino a morar debajo del sol. Así nos lo describe la palabra de Dios en Eclesiastés, ¿verdad? Cuando habla de la frase, dice debajo del sol. Si lees el libro de Eclesiastés, esos 12 capítulos, menciona 28 veces en el libro de Eclesiastés debajo del sol. La vida debajo del sol. Aquel que estaba encima del sol, aquel que creó al sol, vino a sujetarse al tiempo, el Eterno, y vino a morar debajo del sol, donde estamos nosotros, ¿verdad? Así nos lo describe la palabra de Dios. Nosotros habitamos debajo del sol. Y ahí es donde vino Jesús para buscar y salvar lo que se había perdido. La gloria del Evangelio es esa, que Dios mismo vino a buscarnos en la persona de su Hijo Jesús. En 2 Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esa es la gloria del Evangelio, ¿verdad? Que el Dios eterno, el todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, viene y se sujeta al tiempo y viene debajo del sol, ¿verdad? Deja toda su gloria en los cielos, nace como un bebé tan humilde, en un lugar tan humilde,
ninguno de nosotros hemos nacido en un establo, ¿verdad? Ni nuestra primera cuna fue un pesebre. Seguramente fue una cuna de aquellas acolchaditas y limpitas, higiénicas, ¿verdad? Todo bien, pero el Rey del Universo viene y nace de una manera tan humilde, ¿verdad? Y esa es la gloria del Evangelio, que Dios mismo envió a su Hijo para buscarnos, para buscar y salvar a los que se había perdido. Jesús mismo dio su vida por nosotros, por el ser humano. Y el ser humano sin Dios está perdido. Esta es la realidad, ¿verdad? Y es triste ver a tantas almas, tantas personas sin Dios en sus vidas, que viven sin rumbo, sin dirección y sin propósito. El hombre sin Dios realmente vive de esta manera, sin rumbo, sin dirección, sin propósito, o con unas metas tan efímeras, ¿verdad? Tan materiales, de atesorar, de tener, de querer fama, de querer poder, de querer riquezas, pero cosas que, fíjate tú, en el segundo que cierra sus ojos en este mundo, lo pierden todo. Pierden absolutamente todo. La fama, el poder, las riquezas, aquí se queda todo. Qué contraste con el Hijo de Dios, que cuando cierra los ojos en este mundo es heredero de esa herencia eterna que Dios tiene para nosotros. Qué diferencia, ¿verdad? Aquellos que viven sin Dios y sin el Señor Jesucristo se quedan sin nada, y aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo, cuando estemos en su presencia lo tenemos todo, ¿verdad? Herederos y coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, imagínate, qué contraste tan grande, ¿verdad? Y así es como tristemente ves a muchas personas en este mundo, viviendo debajo del sol, pero sin un propósito en la vida, ¿verdad? En Eclesiastés vamos a leer unos versículos que es un resumen, realmente es un resumen de cómo es nuestra vida. Eclesiastés, vamos a leer capítulo 3, unos versículos tan conocidos. Y nos habla de todas estas cosas, las vemos a lo largo de la vida. Eclesiastés 3, y vamos a leer del 1 al 8. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Es un resumen de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida pasamos por todas estas cosas, ¿verdad? Y es una realidad. Incluso pensando en el Señor Jesucristo, dice tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿verdad? En un lugar vemos un pesebre, en el otro lugar vemos una cruz. Tiempo de nacer, tiempo de morir, ¿verdad? Y esto es el resumen de tu vida y de mi vida. Hay tiempo de echar, donde hay tristeza, hay tiempo de bailar, donde hay alegría, y todo tiene su tiempo. Y el Señor, lo ha dicho nuestro hermano Javi, el Señor está con nosotros en todos los tiempos de la vida, ¿verdad? Y esto es algo que acontece a justos como a injustos, a creyentes como a incrédulos. Es como dice ese versículo, ¿verdad? Que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Todo tiene su tiempo. Pero la gran diferencia radica en que el creyente tiene a Cristo en cualquiera de los tiempos de la vida en los que se encuentre, ¿verdad? Tenemos nuestra roca eterna de los siglos. Dice aquel himno, roca de la eternidad, ¿verdad? Qué bueno que no estamos solos.
Qué bueno que no estamos a las expensas de este mundo, que podemos tener esa seguridad, esa confianza de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué diferencia tan grande hace esto para un creyente? Podemos pasar por los mismos, ¿verdad? Pasamos por dificultades, podemos pasar por enfermedades, podemos pasar por tiempos de necesidad económica o por tantos problemas, ¿verdad? Como los incrédulos, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Nuestra ayuda y nuestro escudo es el Señor, ¿verdad? Podemos tener esa confianza. Y eso cambia totalmente las cosas. Eso cambia totalmente la perspectiva de las cosas. El Señor está en control de todas las cosas. El Señor ha traído esto a mi vida y tiene un propósito. Yo confío en Él. Fíjate hasta qué punto, ¿verdad? Recordáis Job, ¿verdad? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Voy a confiar en el Señor, aunque me quite la vida, ¿verdad? Voy a confiar en el Señor. ¿Qué seguridad puede tener el creyente en el Señor? Jesús vino para salvarnos y al salvarnos nos da un propósito en la vida, nos da dirección, un rumbo y un camino. Ya no vamos dando vueltas, ya no estamos metidos como en ese laberinto donde va a estar aquí un callejón salida, que no tiene salida, me doy media vuelta y vas dando vueltas y no hay manera de salir, ¿verdad? De ese laberinto no estamos perdidos, ¿verdad? El Señor nos da un propósito en la vida, nos da dirección, rumbo y ese camino. Y mientras que estamos en Él, sabemos que el Señor nos bendice, ¿verdad? Hubo un filósofo, Séneca, que dijo: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y esto es una realidad, ¿verdad? No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y así viven muchas personas, ¿verdad? Si el viento sopla del norte o sopla del sur, da lo mismo de donde sople, te dejan, es como un barco a la deriva, ¿verdad? O como decía aquel himno, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. ¿A dónde va un barco sin timón? ¿A dónde es llevado, verdad? A la aventura. Que ahora viene el aire de aquí, que ahora viene el aire de allá. ¿A dónde va? Y tantas personas van así por la vida. Sin dirección, sin propósito, sin rumbo, sin una meta, sin un objetivo. Y el Señor no solamente vino a salvarnos, sino que vino a orientar nuestras vidas. Vino a darnos dirección. Vino a indicarnos el camino, ¿verdad? El cristiano vive la vida puestos los ojos en Jesús. Recordáis las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Él tenía una dirección, él tenía un propósito, un rumbo, ¿verdad? Él sabía que para mí el vivir es Cristo, no tengo otro propósito en la vida que Cristo, ¿verdad? Y que realmente Cristo se ha formado en mí. Y ese debiera ser también el propósito de nosotros, de todo cristiano, ¿verdad? De aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Que no solamente es que el Señor me ha salvado, aleluya, gloria a Dios, sino que realmente andamos, ¿verdad? En ese camino que glorifica al Señor. Que cada día podemos estar en comunión con Él y crecer en el conocimiento de Él. Ahora llegamos al final de otro año y parece mentira, ¿verdad? Y decimos, hay que ver cómo pasa el tiempo, hay que ver cómo pasa el tiempo. La verdad es que no es que pase el tiempo, somos nosotros los que pasamos por el tiempo, ¿verdad? Somos nosotros los que pasamos, nosotros solo somos los que vamos dando la vuelta al calendario. Tengo un calendario allí puesto en el taller y cuando me di cuenta digo, anda, si hace 2 meses que no arranco la hoja, y vas y te pones al día y vuelve a pasar el tiempo, anda, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero el tiempo somos nosotros los que vamos a través del tiempo, los que vamos pasando, ¿verdad? Cada uno de nosotros es como si tuviéramos un gran reloj de arena. ¿Recordáis aquellos relojes de arena, verdad? Que lo pones, ¡pum!, arriba todo lleno de arena, abajo no hay, está vacío y va cayendo aquel hilito de arena y se va llenando abajo y se va vaciando arriba. Así son nuestras vidas, ¿verdad? Como ese gran reloj de arena. La arena que tenemos arriba es la vida que tenemos, que no sabemos en realidad cuánta va a ser, ¿verdad? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Ahí está, en la parte de arriba. Y va cayendo, y eso que va cayendo es el presente, ¿verdad? El presente que no para, ahí va, pum, 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 cayendo la arena. Y abajo se va montando, se va formando esa montañita, es lo que ya hemos vivido, ¿verdad? Y muchos de nosotros el reloj ya está más lleno abajo que arriba, ¿verdad? Y no podemos girarlo. El reloj de arena coges y lo giras. Ahora, empezamos de nuevo.
No podemos hacer eso con nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida el Señor nos la da, es un regalo, es un tesoro que Dios nos da, el tiempo, ¿verdad? Y ahí va pasando, ahí va pasando. Y esa es la realidad, ¿verdad? Que el tiempo de arriba cada vez es menos y lo vivido cada vez es más, ¿verdad? Los jóvenes suele ser al revés, ¿verdad? Los jóvenes tienen arriba más arena y abajo pues más poquita, ¿verdad? Pero los que ya tenemos unos años, el reloj, ¿verdad?, va cambiando de peso. Este gran reloj nos recuerda día a día que estamos cada vez más cerca de nuestro final aquí en la Tierra, ¿verdad? Esta es una realidad. Hay algunos refranes populares que nos hablan acerca del tiempo, voy a mencionar algunos. Siempre hay, dentro de la sabiduría popular hay cosas que dices, mira, pues es curioso, ¿verdad? El Señor, en cierta manera también, incluso a aquellos que no creen en Él, le has dado cierto discernimiento para poder un poquito ver, ¿verdad? Y hay algunas frases que me gustaría comentar. Hay una que dice, el tiempo es una tierra que Dios nos ha dado. Unos la labran y otros la dejan de erizado. Erizado significa que la desatienden, ¿vale? La desatienden y salen espinos y cardos. Indica que unos aprovechan el tiempo y otros no. O sea, el tiempo es una tierra, es como un jardín, un huerto que Dios nos ha dado. Unos la labran, la cuidan, la aprovechan y otros simplemente la dejan. Habéis visto un huerto cuando se deja sin atender, ¿verdad? Empiezan a salir las malas hierbas y rápido empiezan a brotar y así es el tiempo y es una realidad, ¿verdad? Muchas personas aprovechan el tiempo que Dios nos da y labran la tierra y lo cuidan y otros pues simplemente lo dejan, ahí va. Otra frase dice, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho. Esto lo dijo también Séneca. No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho. Hay otra, y esta es de aquellas que pican. Dice, tuviste tiempo, no culpes al tiempo, sino a ti que lo perdiste. Está fuerte, ¿verdad? Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, ¿verdad? No culpes. Dice, tiempo tuviste. Tiempo tuviste, no culpes al tiempo, sino a ti que lo perdiste, ¿vale? Otra dice, del tiempo desperdiciado y de las palabras ociosas se ha de dar cuenta a Dios. Del tiempo desperdiciado y de las palabras ociosas se ha de dar cuenta a Dios. Así que el tiempo debe emplearse en obras útiles, ¿verdad?, y provechosas. Y esta me gusta, dice, siempre haya tiempo la buena voluntad. Siempre haya tiempo la buena voluntad. Nos dice que el que quiere hacer una cosa no deja de buscar la oportunidad para hacerla a una costa de algún sacrificio. Siempre haya tiempo la buena voluntad. Y sabemos, ¿verdad? Sabemos nosotros, seguramente todos hemos pecado de lo mismo. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Pues esto que es sabiduría popular, te dice, no es eso, es que lo estás empleando en otras cosas. Siempre haya tiempo la buena voluntad. Es cuestión de prioridades, ¿verdad? Es cuestión qué pongo primero. Tengo que hacer una lista de cosas, ¿qué es lo que pongo primero? ¿A qué le doy más importancia? Y en base a esas prioridades haces, ¿verdad? Y si realmente tu vida es Cristo y quieres caminar con Él, vas a poner las cosas espirituales, las vas a poner por arriba. No la vas a poner por abajo. Ya tienden a ponerse abajo, ¿verdad? Ya luego leo la Biblia. Al final no lees la Biblia. Se nos pasa el día haciendo una y mil cosas y no hemos leído la Biblia. Y tienes que decir, ¿lo ves? Se me pasó el día, ¿verdad? Tuviste tiempo, como dice aquí. No culpes al tiempo, sino a ti que lo perdiste. Es culpa tuya por no haber puesto las prioridades bien puestas, ¿verdad? Tuviste tiempo. Otra dice, quien su tiempo gasta en cosas vanas, no ve la muerte que está sobre sus espaldas, ¿verdad? Aquel que va pasando y cada vez el reloj se va gastando más, ¿verdad? Nuestra vida cada vez se va ese reloj de arena cada vez se va yendo más. Y ahora pregunto, ¿qué uso hacemos del tiempo que Dios nos da? Yo tengo 24 horas al día. ¿Y tú?
Bien. 24 horas al día. ¿Y el rey de España cuántas horas al día tiene? También. 24 horas al día. Y yo tengo 7 días a la semana. ¿Y tú? ¿De cuántos son tus semanas? O sea, te das cuenta que el tiempo es un regalo que Dios nos da y nos lo da a todos. Ahora, ¿qué uso hacemos del tiempo que Dios nos da? ¿Cómo administramos el tiempo que Dios nos da? Hay una cosa que yo me he dado cuenta, que el tiempo y el dinero cada uno lo maneja como quiere. Es muy difícil decirle a otra persona lo que tiene que hacer con su dinero o con su tiempo, ¿verdad? Es algo tan personal que dice, con el tiempo y con el dinero cada uno se lo administra. Ahora, ¿cómo estás administrando tu tiempo, tu dinero, verdad? ¿Cómo estás administrando? Si somos administradores de aquello que Dios nos da, si Dios es el que nos da el tiempo, si Dios es el que nos da pues, lo necesario, el dinero, las provisiones, ¿cómo administramos las cosas que Dios nos da? ¿Verdad? Somos administradores. Entonces, ¿cómo pongo yo el tiempo? Es que no tengo tiempo. Ahora decía Johnny esta frase, se me va la vida, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? Se me va la vida. Es como diciendo que no tengo tiempo en hacer esto y se me va la vida. Y sí que es verdad que te se va la vida, te se va el tiempo, pero ¿cómo lo administramos? Ahora que acabamos el año, dice, a ver, ¿este año qué ha sido? ¿Cómo está nuestro huerto? ¿Hemos labrado nuestro huerto? ¿Lo hemos cuidado? ¿Lo hemos regado? ¿Verdad? Hemos estado preocupados por nuestra vida y sobre todo en el aspecto espiritual, ¿verdad? Porque en el aspecto material pues estamos en ese bucle, ¿verdad? Te levantas, vas a trabajar o vas a estudiar, haces el horario, los deberes, aquí, para allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, idas y venidas. Pero en todo ese ajetreo de la vida, ¿cómo está nuestro huerto espiritual? ¿Lo estoy regando? ¿Lo estoy cuidando? ¿Estoy aprovechando el tiempo que Dios me da? ¿O simplemente se nos esfuma? Y tristemente muchas veces es que realmente se nos esfuma, ¿verdad? Nos damos cuenta y ¿y cómo se me ha pasado el tiempo? Claro. Tuviste tiempo otra vez. No culpes al tiempo, sino a ti que lo perdiste. O sea, tú eres responsable. Tú eres responsable de tu tiempo. ¿Cómo administras el tiempo que Dios te da? Hay un par de versículos en el Nuevo Testamento. Uno está en Efesios 5, dice, mirad pues con diligencia, ¿vale? Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y esto cómo es? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es una llamada de exhortación, ¿verdad? ¿Cómo estoy administrando el tiempo que Dios me da? Hay otro también en el libro de Colosenses, capítulo 4 y versículo 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. El cristiano es llamado a aprovechar bien el tiempo. Acabamos este año, empezamos en unos días, un año nuevo. El tiempo que ha pasado ya no se puede recuperar. Hay alguien que dijo que el dinero lo puedes perder o ganar o perder, pero en el tiempo perdido no lo puedes recuperar. O sea, el tiempo, ¿sabéis esta frase? El tiempo es oro, ¿verdad? Pero el tiempo que ya ha pasado es ceniza. Ya no podemos hacer nada con el tiempo que ya ha pasado. Ya ha sido consumido. Ya está. Con ese ya no podemos hacer nada. Pero con el tiempo que tenemos hoy, con el tiempo que tenemos mañana, con el tiempo que tendremos esta semana que viene, sí que podemos hacer algo. Y podemos aprovecharlo realmente, ¿verdad? Antes de que se nos consuma, ¿verdad? El tiempo. No podemos, como digo, recuperar, pero podemos ser sabios y aprovechar el tiempo que Dios nos da cada día. El tiempo es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y cuando Dios dice que debemos redimir el tiempo, quiere decir que vivamos siendo conscientes del valor del tiempo y que lo aprovechemos al máximo. Redimir el tiempo significa ser cuidadosos en nuestra forma de vivir, no malgastar el tiempo, ¿verdad? Tú imagínate a aquel que lleva, yo qué sé, su tarjeta de crédito y va aquí, me compro esto, y me compro lo otro, y va a otra tienda y me compro esto, va pasando la tarjetita. Y en todos sitios te dicen que sí,
Te coges la tarjeta o la pasas tú y pin, y pin, 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 pin. No vamos así, ¿verdad? No pensamos. Pues con el tiempo, en cierta manera, tendríamos que también ser sabios y decir, no voy a malgastar en estas cosas, ¿verdad? Voy a usarlo bien, voy a usarlo de una manera cuidadosa, ¿verdad? Voy a administrar bien el tiempo que Dios me da, ¿verdad? Y ser cuidadosos en nuestra forma de vivir. Redimir el tiempo significa que aprovechemos cada oportunidad y la utilicemos para la gloria de Dios. Hemos sido salvos para alabanza de la gloria de su gracia. No dice hemos sido salvos para nuestro regocijo, que también, ¿verdad? Nos gozamos en la salvación del Señor, pero hemos sido salvos para alabanza de la gloria de su gracia. Que realmente nuestras vidas puedan contar, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Redimir el tiempo significa que analizamos nuestros planes y nos aseguramos de que se ajustan a la voluntad de Dios. A veces hacemos nuestros planes y después vamos con nuestra nota y dice, Señor, toma, bendícelo. Toma, bendice, estos son mis planes. Quiero esto, quiero que me proveas de esto, quiero que lo otro, quiero que no sé cuánto, quiero toma, Señor, pon el sello. Toma, bendice mis decisiones. Y no es la forma correcta para el cristiano. La forma correcta del cristiano es decir, Señor, dirígeme, dame sabiduría, ayúdame a poner prioridades, a aprovechar bien el tiempo, a ser sabio, a vivir no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ayúdame, Señor, a escribir, a poner ese orden de prioridades de acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Y después ahí es donde el Señor puede bendecirnos, cuando realmente nuestras vidas se sujetan a su voluntad. Y no que el Señor bendiga, derrame su bendición sobre nuestra voluntad. Yo quiero esto, es como la lista de los reyes, ¿verdad? Ahora que los niños están con la lista de los reyes, y quiero esto, y quiero aquello, y quiero lo otro, toma, dámelo. No es eso, para el cristiano no es eso. El Señor, dame sabiduría para saber dirigir mi vida, para saber aprovechar mi tiempo, ¿verdad? Ayúdame, Señor, a hacer esa lista de deseos o de peticiones, ¿verdad? Que realmente se conformen a la voluntad de Dios, que nuestras vidas afinen con la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama este aparato para afinar el piano? El diapasón. El diapasón no lo afinan al piano, el piano lo afina al diapasón. De la misma forma nuestras vidas. No podemos hacer a Dios que venga y ajuste su voluntad a la nuestra. No, es nuestra vida que se ha de ajustar a su voluntad, ¿verdad? Nuestros deseos a sus deseos, nuestras prioridades a lo que Él realmente desea para nuestras vidas. Somos nosotros los que debemos de ser afinados para estar en armonía con nuestro Dios y Creador, con aquel que nos ha salvado, con aquel que nos da día tras día, que su misericordia se manifiesta en nuestras vidas cada día, ¿verdad? Aquel que nos provee, ¿verdad? Aliento y vida y todas las cosas. Todo viene de su mano, incluso el tiempo que es tan precioso que Dios nos da, ¿verdad? Podamos ajustar nuestras vidas a su voluntad. Administrar el tiempo que Dios nos da a la luz de la eternidad nos ayudará a administrarlo bien, ¿vale? Pensando en la eternidad, tener un pensamiento en la eternidad y no solamente pues el tiempo aquí en la tierra. No, aprovechando, ¿verdad? Aprovechando el tiempo a la luz de la eternidad. La vida del cristiano ha de caracterizarse por un crecimiento espiritual. ¿Dónde estábamos nosotros el año pasado? A final de año. Ahora cuando se hace el balance de las cuentas económicas, ¿verdad? Miras, el año pasado, ¿cuánto teníamos? ¿Y cuánto tengo ahora? A ver, ¿cuánto tenía y cuánto tengo? ¿Ha habido progreso? ¿Ha habido beneficio? ¿Ha habido pérdidas? ¿Qué es lo que había? ¿No? Entonces, en nuestra vida, la vida del cristiano ha de caracterizarse por un crecimiento espiritual. Si antes estábamos en un nivel, en un lugar, pues ahora estamos en otro, pero estamos en otro mejor. Estamos más cerca del Señor, ¿verdad? Hemos madurado más espiritualmente, hemos crecido en el conocimiento de Dios, que es realmente donde está la bendición, en conocer más a Dios, ¿verdad? Hemos progresado espiritualmente en este año. Estamos deficitarios. ¿Qué vamos a hacer este nuevo año? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué perspectivas?
qué prioridades, qué vamos a cambiar para mejorar, ¿verdad? No debemos de descuidar nuestra vida espiritual. Debemos dedicar tiempo a aquellas áreas que nos permiten crecer espiritualmente. Y ahora eso se dice cada final o principio de año, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a seguir deficitarios, cada vez menos, cada vez menos? Es triste, hay personas que ves que al final se convierten en, como son los que se quedan sin techo, los sin techo, se han quedado en la calle. Personas que en su día tenían un nivel espiritual y han ido descuidando su nivel espiritual y han ido perdiendo cosas en su vida y cada vez se han quedado y al final que viven como vagabundos en la calle. Triste, ¿verdad? Personas que han estado tan cerca, ¿verdad?, del Evangelio y expuestos a la palabra de Dios, que hayan ido despreciando el consejo de la palabra de Dios y se convierten en sin techo. Vagabundos que viven por ahí, no tienen nada, ¿verdad? Qué triste. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Debemos dedicar tiempo a aquellas áreas que nos permiten crecer espiritualmente. Y entonces hacernos una lista. A ver, ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia o ver la telenovela? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo ves la telenovela? ¿Qué afecta más a tu vida espiritual? ¿Qué te bendice? ¿Qué te acerca más a Dios? Por poner un ejemplo, ¿eh? Porque a veces se nos hace, es que ya he leído la Biblia 10 minutos, pero es que la novela dura, no sé cuánto dura una hora, y si palmas 2 son 2 horas, ¿verdad? Estás haciendo un uso realmente sabio del tiempo. Entonces, debemos dedicar tiempo a aquellas áreas que nos permiten crecer espiritualmente. Que yo sepa, poco crecimiento espiritual vas a recibir por lo que te dan en televisión, ¿verdad? Que yo sepa. Antes, al contrario, aquello es un lodazal de las cosas de este mundo. ¿No es verdad? Tú, cuando ves algo así, puedes analizarlo. Dice la palabra de Dios, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto, pensad. Ahora analiza tú si realmente lo que estás viendo o a lo que estás dedicando tu tiempo es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, hay virtud alguna, edifica espiritualmente, te bendice, te acerca a Dios o no. ¿Verdad? Porque eso depende qué es lo que haces con tu huerto, qué haces con el tiempo que Dios te da. O ponemos el tiempo en pausa. Señor, ahora pongo el tiempo en pausa y ahora estas 2 horas las dedico para mí. Yo no tengo que dar cuentas a nadie, ¿verdad? Las dedico para mí. El tiempo no para. El relojito ese de arena no para de caer la arena. Ahí va bajando, 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 bajando. Estamos usando ese tiempo que va bajando realmente las cosas que edifican nuestras vidas, que nos bendicen. Vamos a pasar una eternidad por la gracia de Dios en su presencia. ¿Cuánto debiéramos de crecer en el conocimiento de Dios cada día, ¿verdad? No desperdiciar nuestro tiempo con cosas que son vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, pasajero, es humo, es neblina, es cosa tan vana, ¿verdad? No, debemos de aprovechar el tiempo para las cosas que realmente nos van a hacer crecer espiritualmente. Leer la Biblia y meditar en ella. Se dice cada final, principio de año, lee la Biblia, hazte un plan de lectura. Empieza en Génesis, empieza en Mateo, o no empieces, continúa, pero no pares, ¿verdad? Lee la Biblia y medita en ella. Es cualquier porción de las Escrituras que tú leas, es decir, Señor, ¿qué es lo que puedo aprender de esto para mi vida? Incluso te vas a las genealogías, dices, no voy a leerte las genealogías. Pues hay pequeñas joyas ahí que están en las genealogías, ¿verdad? Y el simple hecho de una genealogía te habla de algo. Y vivió tal, y engendró hijos e hijas, y murió. Y vivió tal, engendró hijos, y la vida, generación va y generación viene, el tiempo se va, ¿verdad? Hasta eso nos enseña. Señor, enséñame algo para mi vida, a través de este pasaje, ¿verdad?, de tu palabra. En tu espíritu, dice, abre mis ojos, oraba el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así es como debemos de leer la Biblia, no es que voy a leerlo. No, Señor, háblame con tu palabra. Habla porque tu siervo oye. Señor, disposición del corazón, ¿verdad? Háblame con tu palabra.
Y no es leer, he leído 10 capítulos, ¿y de qué has leído? Pues no me acuerdo. No leas 10, lee 5, o lee 3, pero medita realmente, llévatelo, ¿verdad? Lees y luego a lo largo del día vas meditando en un versículo, en algo que te ha sobresalido del pasaje, ¿verdad? Medita en ello y haz como las vacas, ves rumiando, ¿verdad? Ves masticando, ves sacándole jugo a la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer que tu vida crezca espiritualmente. Te va a hacer progresar en tu vida espiritual. Leer y meditar la palabra de Dios, no descuidar el tiempo en ello. Tener comunión con Dios por medio de la oración. Esta es una de las batallas que, no sé, el 99% de los cristianos la perdemos cada día. La oración. ¿Cómo nos cuesta orar? ¿Verdad? ¿Cómo nos cuesta orar? Pero es tremendo. Es decir, voy a dedicar un tiempo, Señor, voy a orar. Me voy a aislar de todo y voy a tener un tiempo. Sí, oramos. Te damos gracias por los alimentos que provees, gracias por tu bendición, tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí vamos, hasta la cena. Y a la cena otra vez, y al desayuno, y damos gracias. Bueno, pero tener ese tiempo de orar realmente, ¿no? De buscar al Señor, de interceder por los hermanos, de orar unos por otros, de clamar al Señor, de tener esa cercanía, esa comunión. Es necesario también, y eso nos ayuda a tener comunión con Dios a través de la oración. Es abrir nuestros corazones delante del Señor, expresarle nuestros sentimientos, nuestras luchas, tantas cosas, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, tener esa relación con el Señor. Leer buenos libros que nos ayuden a crecer espiritualmente. Vivimos en el siglo XXI y hay tantísimos libros espirituales y que nos hablan del Señor. Hay que hacer una trilla por eso, ¿no? Tienes que decir, bueno, este sí, este no. Tienes que hacer un poquito una trilla, porque tristemente también decirlo que hay filosofía del mundo infiltrada dentro del mundo evangélico, incluso de los libros. Te mezclan espiritualidad con psicología y te mezclan, en fin, y dices, bueno, a ver, esto de bíblico, ¿qué es lo que tiene? ¿Dónde me llevas? ¿Me llevas a la Biblia? ¿A dónde me llevas? ¿Al pensamiento humano? Entonces hay que ser críticos también en lo que leemos realmente, que sean libros que nos lleven al Señor a crecer, a su palabra. El libro de los libros es la Biblia, eso lo tenemos claro. Pero esos libros que nos ayudan a conocer más al Señor, de su palabra, pues hay que analizarlos y hay que buscarlos y hay que leerlos. Y es bueno tener pues siempre la lectura de algún libro, ¿verdad? Que te vaya ayudando, un comentario bíblico, o me voy a, yo qué sé, te vas a leer un libro, dices, pues voy a buscar algún comentario de este libro, que me dé más claridad, que me ayude, ¿no? El Señor ha usado a hombres en la historia para escribir y podemos beneficiarnos de miles de años de la historia, de lo que escribieron santos de la antigüedad que nos hablan, ¿verdad?, de la palabra de Dios y que traen riqueza espiritual. Leer buenos libros que nos ayuden a crecer espiritualmente. Tener comunión con los hermanos. Dedicar tiempo a tener comunión con los hermanos. No somos islas, que el Señor nos ha salvado y no, hay un cuerpo. El Señor habla de la iglesia como un cuerpo. Un cuerpo en donde hay muchos miembros y donde cada miembro tiene su función. Entonces es un cuerpo, no hay una mano suelta andando por la calle, ni un pie suelto. Tú ves a las personas andando, ¿verdad?, con todos sus miembros. Pues la iglesia del Señor de la misma manera. Un cuerpo que ha de estar unido, ¿verdad? Un cuerpo que ha de crecer unido. Dice que todas las coyunturas se ayudan mutuamente, ¿verdad? Esa unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿verdad?, del Señor. Tener comunión con hermanos en la fe, con creyentes, donde podemos animarnos, podemos exhortarnos, podemos, si es necesario, corregirnos, instruirnos los unos a los otros, edificarnos, ¿verdad?, espiritualmente. En las cosas espirituales no vas a encontrar ayuda en los compañeros del trabajo, ni en tantos sitios, ni en los estudios, es difícil, ¿verdad? Vas a encontrar ayuda con los hermanos en la fe, donde uno puede poner un granito en la vida de otro y puede ser de ayuda y de bendición, ¿verdad? Javi decía, no nos habéis dejado solos, qué bueno, ¿verdad? Estar con hermanos que están pasando por pruebas y tenerlos en nuestras oraciones. Y nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran, ¿verdad?, en todas las circunstancias. Eso es la unidad del cuerpo de Cristo.
Y no podemos descuidar eso, el tener comunión con los hermanos. Yo me pongo en YouTube y veo el culto, pero no tienes comunión con los hermanos. No tienes comunión con los hermanos. Ves una reunión, un culto, que puede ser por causa de enfermedad o por diferentes causas, bueno, pues es un medio más. Pero no tienes ese trato cercano, ¿verdad?, con los hermanos. Entonces la importancia de tener comunión con los hermanos como ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, donde nos podemos orar y podemos ayudarnos unos a otros y animarnos a continuar adelante en la vida cristiana. Otra cosa que nos puede ayudar es tener una disposición para servir al Señor. No es aquello de que lo hagan otros. Hay algunos creyentes que dicen, esto ya lo he hecho, esto yo ya lo he hecho, ahora que lo hagan otros. Bueno, hay cosas que de acuerdo, hay que dejar paso, ¿verdad? Que otros hermanos pues participen, pero ten disposición para servir al Señor, ¿verdad? Allí donde estés, en la iglesia, en tu familia, dando testimonio del Evangelio, siendo luz en medio de un mundo de oscuridad, es tener una disposición. Señor, muéstrame en qué puedo ser de ayuda a alguien, en qué te puedo servir hoy. Dice, por cuanto disteis un vaso de agua a uno de estos pequeños, así recibirá tu recompensa. Ni un vaso de agua va a dejar sin ser recompensado de parte del Señor. El Señor no se olvida, el Señor no ignora, no descuida, el Señor ve cuál es el deseo de nuestros corazones en cuanto a servir, hacer cosas para Él, ¿verdad? Sirviendo a los hermanos también. Entonces eso es algo también que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, tener una disposición para servir al Señor. Puede ser orar, puede ser una llamada de teléfono, puede ser una postalita, puede ser tantas cosas, un detalle, ¿verdad? Donde puedas tener ese deseo, ¿verdad? De honrar al Señor sirviéndole. Y por último, tengo que compartir el Evangelio con otras personas, ¿verdad? Eso lo sabemos, aprovechar las oportunidades para compartir el Evangelio con otras personas. Todas estas áreas son áreas espirituales, ¿verdad?, que nos ayudan a crecer espiritualmente, a madurar. Ninguna de estas cosas es perder el tiempo. Es que eso es perder el tiempo. No es perder el tiempo. Ir a la iglesia no es perder el tiempo. Leer la Biblia no es perder el tiempo. Dedicar 5 o 10 minutos a la oración no es perder el tiempo. Ayudar a alguien no es perder el tiempo. A veces a mí me ha pasado, vamos tan a la nuestra, ocupado, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que ir allá. Y a veces desaprovechamos, o sea, si se me presenta una oportunidad del Evangelio, pues no voy a salir corriendo. Pues me quedo y hablo con la persona y ya iré donde tengo que ir un poquito más tarde, ¿no? O sea, aprovecho la oportunidad. No es perder el tiempo. Para este mundo sí, para un cristiano no. Las cosas espirituales no es perder el tiempo, es invertirlo sabiamente. Es que el Señor nos ha salvado y nos ha dado un objetivo, una meta, un rumbo, una dirección en nuestras vidas. No vamos como ese barco sin timón, no. Tenemos al Señor Jesucristo, Él es el que lleva el mando, ¿verdad? Como dice aquel himno, mi piloto irá conmigo, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El Señor dirige mi vida. No voy llevado por las corrientes del viento para arriba y para abajo. No es perder el tiempo, es invertirlo sabiamente. Y todo ello nos ayudará a dar fruto para la gloria de Dios. He puesto aquí, no debemos de ser como las acelgas de mi suegra. Ahora lo explico. Las acelgas de mi suegra, no debemos de ser como ellas. Mi suegra tiene un huerto de estos así urbanos donde ha plantado unas acelgas. Y esta vez, que al principio de diciembre que fuimos a visitarla, no sé qué le pasa a estas acelgas. Ni se mueren, ni crecen, ni hacen nada. Allí están las acelgas. Están igual cuando las planté. Y a veces los cristianos somos como las acelgas de mi suegra. Pasan los días y te lo quedas mirando y dices, no crece, no varía, la riego, le da el sol, remuevo la tierra y las acelgas de mi suegra no crecen. A veces los cristianos somos así, ¿verdad? Que no varía nada en nuestras vidas. Es como el que mira esto que te mira las pulsaciones del corazón, pero que casi que está en línea recta, ¿no? No hay el pim, 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 ¿verdad? Es como no se inmuta, no varía. Está igual que hace 5 años. No crece. Lo miro y no crece. Sigue igual. Algo pasa.
A mi suegra le pasa algo con sus acelgas. Eso está claro. Algo le pasa. Tendrá que remover la tierra, tendrá, yo no sé, echarle abono, tendrá que hacer algo para que para que eso cambie, crezca, ¿verdad? En nuestras vidas pasa lo mismo. Si pasan los años y seguimos igual, es que pasa algo. Que pasa algo es que no es normal. Es como un bebé que nace, tú lo ves, hermoso, precioso, y a las 2 semanas lo ves igual. Mira qué bonito está. Ya pasó 2 meses y sigue igual. Vaya, es el niño. Y va pasando el tiempo y el niño no crece. Bueno, llega un momento que dice, bueno, a este niño le pasa algo. ¿Por qué? Porque no es normal. Porque este niño tiene que crecer, ¿verdad? Tiene que madurar. Tiene que ir progresando en la vida. Espiritualmente es lo mismo. Cristianos que son bebés espirituales año tras año, son como las acelgas de mi suegra. No hay variación, no varían, es que pasa algo, ¿verdad? Espiritualmente pasa algo, no crecen, no dan fruto, ¿verdad? En Cristo tenemos la salvación de nuestras almas, pero también, como he dicho, ese rumbo definido para nuestras vidas aquí en la tierra. Y acabo con aquella oración del salmista. Este fue el salmista Moisés, en ese salmo tan hermoso, el Salmo 90, que él le ruega al Señor en el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta es una oración que podemos hacer la nuestra, ¿verdad? Al empezar este nuevo año podamos orar así: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Ese reloj de arena que se va vaciando lo de arriba y se va llenando lo de abajo. Señor, dame sabiduría para usar mi vida para tu gloria. Que ese tiempo no sea un tiempo perdido. Que no desaproveche el tiempo que tú me das, que es un tesoro. El tiempo es oro, ¿verdad? Es valioso, ¿verdad? Que yo use el tiempo que Dios me da para crecer espiritualmente, para conocer más a Dios, para poner prioridades en mi vida que me ayuden a crecer y a ser fortalecido espiritualmente, que pueda dar fruto para la gloria de Dios. Separados de mí, recordáis el pasaje, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Pero el que está unido a Cristo, ¿verdad? Que dice, llevará fruto, ¿verdad? Llevará fruto para la gloria de Dios. Pues que al terminar este año y empezar este próximo año podamos tener esto en mente, de aprovechar el tiempo que Dios nos da. No sabemos cuánto queda en el relojito de arriba, pero no sabemos ninguno de nosotros. El relojito de arriba se va gastando, pero no sabemos cuánto queda. Si queda poco, si queda mucho, no lo sabemos. Pero Señor, mientras que yo tenga esa vida, que realmente mi tiempo sea aprovechado para tu gloria, para conocerte más, para saber que voy a estar un día en la eternidad, en los cielos, y yo pueda pues disfrutar de esas cosas espirituales aquí en la tierra ya, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo les dijo que estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos allí, ¿verdad? Posicionalmente ya estamos con Cristo. Pero eso que sea una realidad práctica en nuestras vidas, que de día en día aprovechemos el tiempo que Dios nos da, para crecer en su conocimiento, para ser para su gloria, para dar fruto y que nuestras vidas crezcan. Y acordaros de las acelgas de mi suegra. ¿Vale? Pues que el Señor os bendiga y el Señor nos bendiga grandemente en este próximo año que Él pone delante nuestro. ¿Vale? Gracias.